¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4. En el vídeo de hoy os voy a enseñar de la forma más fácil posible y entendible cómo funciona el método del que hablamos hace un par de días. Este método que iban a sacar de cómo poder activar tu sistema, tu cuenta, mejor dicho, tu cuenta de tu consola donde tienes tu juego, supuestamente de Xbox Series X, Series S, PS4, PS5, cómo tenerla activada en otras consolas infinitamente. Esto pues va a durar pues hasta que Sony quiera quitar este fallo, ya que esto pues no es ni ningún pirateo, ningún hackeo ni nada, simplemente es aprovechar un pequeño bug que tiene el sistema para que tú puedas hacer esto, ¿vale? Es cuestión de probar. Yo quedo ajeno a lo que vaya o al uso que le vaya a dar cada uno. Yo realmente pues no es que comparta este método ni no lo comparta, yo lo veo bien en el tema de amigos, ¿vale? Pero luego para lucrarse y eso, pues eso no lo veo bien. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. Así que nada, atentos, ¿vale? Atentos. Yo no tengo 3 consolas para probarlo, pero lo voy a explicar todo detallado. Así que atentos. Bueno, pues empezamos, chavales. ¿Cómo empezamos? Pues necesitamos, como no, una consola. Nuestra consola. La consola, digamos, la consola A, donde tenemos nuestra cuenta, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, pues, activar nuestra cuenta como principal en nuestra consola y después desactivarla manualmente, ¿vale? Tenemos que ir a ajuste del sistema, activar como principal y después le tenemos que dar a desactivar como principal, ¿vale? Esa sería la consola, la que mandaría, ¿vale? La consola número 1, la consola número A. ¿Qué necesitamos después? Pues necesitamos una consola B, ¿vale? ¿Qué hacemos en esta consola B? Pues muy fácil, chavales. La activamos como principal, ¿vale? Vamos a la cuenta, ajuste del sistema y activamos como principal nuestra consola B con nuestra misma cuenta, ¿vale? Una vez que está activada como principal, pues aquí se supone que tú ya podrías acceder a todos y cada uno de los juegos de la cuenta de la primera consola, ¿vale? Todo lo que haya comprado el usuario A, pues lo vamos a poder usar, descargar en la consola B, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Vamos a volver a la consola A. En la consola A lo que hacemos es esto mismo, activamos la consola como principal, ¿vale? Vamos a intentar activar como principal y nos va a decir que para activarla el sistema tiene que desactivar remotamente el B. Tú le dices que sí, ¿vale? Y como vemos allí, la consola B queda desactivada remotamente y volvemos a tener una consola A con una cuenta activada. O sea, hemos vuelto atrás y en este espacio de tiempo en la consola B pues hemos descargado los juegos que queríamos, ¿vale? Seguimos, chavales. ¿Qué necesitamos ahora? Pues como hemos dicho, volvemos a desactivar manualmente la consola, ¿vale? La consola A, como le hemos dicho que la volvemos a querer activar, la desactivamos manualmente. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues muy fácil, chavales, volver a empezar. Necesitamos una consola C, la tercera consola. ¿Qué es lo que hacemos? La activamos manualmente como principal, descargamos todos los juegos que queramos y seguimos, chavales, y repetimos los pasos. O sea, si es que no tiene más. Vamos a la cuenta A, ¿vale? Le decimos que la queremos activar como principal. Nos dirá que para activarla como principal necesita desactivar remotamente la otra consola, que en este caso sería la C. Y volvemos, ¿vale? Ahora necesitaremos una consola D. La activamos como principal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aunque parezca un poco lioso, pero chavales, es muy sencillo. Aquí de lo que se trata es que la consola A, al tú activarla como principal, ¿vale? Y tú la desactivas manualmente como principal, puedes activar ese sistema lógicamente en otra consola. Pero digamos que la consola A es la que se ha quedado como que es la que manda. Entonces, tú le prestas tu cuenta a un amigo, por ejemplo, la consola B, se descarga todo tu juego, ¿vale? Vuelves a tu consola A, le dices que la quieres activar manualmente y lógicamente dice, es que ya está la consola activada en otro sistema, tienes que desactivarla. Te va a permitir hacerlo sin hacer nada más, ¿vale? Entonces la consola B quedaría desactivada remotamente y podríamos tener nuestra consola A. Pues bastaría con eso, ¿vale? Volver a desactivar manualmente la consola A y repetir los pasos, ¿vale? Aquí lo que pasa es que la consola B, la consola C, la consola D solamente va a poder acceder a esos juegos, ¿vale? Mientras esté activada como principal. Acceder me refiero a la descarga, ¿vale? Tú vas a poder ir a la historia, descargar los juegos mientras está como principal. Yo no sé si en este punto la consola, si tú vuelves a... O sea, si tú la consola B, por ejemplo, una vez que tú ya has desactivado como principal, la conectas online, ¿vale? No sabemos, al menos no sé si esos juegos
van a seguir funcionando o va a salir un candado, ya que puede ser que el sistema detecte que la consola no está activada. Yo creo que este es el método que están usando por ahí, ¿vale? Pues para vender multicuenta, o sea, coges una cuenta, no sé, le compran 5 o 6 de los mejores juegos, ¿vale? Y hacen esto mismo, ¿vale? Cogen una consola, la consola base, y esa cuenta pues van poniéndola en varias PlayStation 4, le van descargando los juegos, ¿vale? Y esa consola ya se la dan al usuario y le dicen, ojo, no te conectes a internet, porque esa consola ya tiene descargado X juegos. Este método lo que pasa es que solamente puedes desactivarlo manualmente desde la web de PlayStation una vez cada 6 meses. Pero con este método parece ser que la consola detecta, ¿vale? Detecta que tu cuenta está en otra consola y te permite, cosa rara, ¿vale? Porque es un bug, te permite desactivarla tú desde tu sistema, ¿vale? O mejor dicho, desactivarla no. Te pregunta que tu consola está en tu cuenta está en otra consola y si tú las quieres activar en tu Play, ¿vale? Y te lo permite, cosa que no debería permitirte y debería de salirte un mensaje diciéndote, por ejemplo, no podemos activar tu sistema porque ya está activado en otra cuenta, ¿vale? La cuestión aquí es probar. Si tienes amigos así conocidos y queréis probar, pues nada, chavales. Aunque parezca un poco lioso, es muy sencillo, ¿vale? Así que nada, este es el método, ¿vale? El supuesto método nuevo que ha salido para esto. Y nada, ustedes lo prueban y ya os digo, espero, no creo que haya baneos ni nada porque no estás pirateando nada, simplemente estás aprovechando un pequeño bug que hay en el propio sistema, que eso debería de arreglarlo Sony. O sea, tú no estás descargando nada ilegal, ni sin licencia, ni nada. Estás haciendo todo legal, ¿vale? Así que nada, espero que haya quedado un poco claro, ¿vale? Que es muy sencillo, es simplemente activar y desactivar la primera consola, activarla en la segunda, volver a la primera, volver a activarla y desactivarla, activarla en la tercera, volver a la primera. O sea, es que es muy sencillo. Así que nada, espero que les sirva y nada, déjenme su comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.